Tenía un mensaje para compartir esta mañana, pero anoche mientras estaba orando y meditando, el Señor puso claramente en mi corazón que compartiera de visión. Dile a tu vecino visión. Así que voy a compartir la fuerza de la visión. La fuerza de la visión. Se ha dicho que ninguna gran labor en la tierra se ha realizado sin visión. Más aún cuando hablamos de una labor espiritual, con mayor razón es tan importante que nos agarremos de una visión que provenga del corazón de Dios y no soltarnos de ella hasta su cumplimiento. Hasta su cumplimiento. Voy a hablar de visión y lo voy a aplicar al concepto iglesia, obra de Dios, labor de iglesia, desarrollo de iglesia. Sin embargo, el tema de visión nos ayuda a todos y en todo, porque nuestras vidas tienen que ser vividas con visión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la visión es sumamente importante. Nosotros como iglesia nacimos hace 30 años y unos meses con nada de personas, con nada de recursos, con nada de herramientas, con nada de nada, solamente con visión. Yo era un muchacho de 25 años, trabajaba en un banco, estaba terminando mi carrera universitaria y a eso que ya estaba tan ocupado le añadí algo que era muy fuerte en mi corazón, comenzar a hacer una obra a la cual Dios me llamó. Él no me dijo cómo se iba a desarrollar, Él me dijo qué tenía que hacer, el cómo Dios lo iba a hacer, el cómo Dios iba a añadir. Él no me habló de eso, Él me dijo qué es lo que tenía que hacer en mi corazón. Y Él me habló entonces de visión. El Señor puso en mi corazón que mirara el final, el desarrollo final desde el inicio. Y eso es visión. Y Dios es experto en visión. Dile a tu vecino, Dios es experto en visión. Se dice que Dios solamente se comunica con nosotros a través de sueños y visiones. Es la forma en que Dios nos puede hablar. Porque las cosas de Dios son eternas, son profundas, son tan altas que nosotros no las podemos entender, las de Dios. Pero cuando Dios nos habla entonces, Él tiene un lenguaje. Y el lenguaje de Dios entonces son sueños y visiones. Se dice también que sueños y visiones son los padres de la fe. Sin visión no hay dirección en la vida. Sin dirección no hay objetivo. Sin objetivo no hay propósito. Sin propósito no hay metas. Sin metas no hay motivación. Y sin motivación no hay nada en la vida. Todo comienza con una visión. Y cuando hablamos de la obra de Dios, entonces sí, estamos hablando que nuestro Dios es un Dios que habla a través de visiones. Él nos habla a través de visiones. Él nos muestra cosas que ya Él las tiene planeadas hacer. Nos las muestra y nos dice, esto es para ti, para tu corazón, para que tú lo creas y lo vivas. Eso es lo que Dios hace con una visión. Él nos dice, esto va a ser así. Tienes que creerlo y vivirlo, pero así va a ser el término. Así va a ser el final. Veamos lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Está hablando este profeta llamado Habacuc en su libro. Y él dice que estaba esperando la respuesta de Dios. Dice que estaba aguardando que Dios le responda a lo que él había reclamado. Así lo pone. Era un reclamo que que Habacuc había hecho a Dios y él estaba aguardando la respuesta y dice que así vino. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Dios cuando va a hacer algo, primero nos da una visión. Dios cuando quiere mostrar algo de su grandeza, de su poder, de su propósito, nos da una visión para que lo que Dios quiere hacer, nosotros podamos entenderlo.
podamos entenderlo en el corazón. Dice el versículo 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Tú y yo a veces nos desesperamos por las buenas cosas, ¿sí o no? Nos desesperamos para que lo bueno suceda, para que lo que anhela nuestro corazón se cumpla. Y la vida se cuenta entonces por minutos, por horas, por semanas, por meses, por años. Y cuando se comienza a consumir un poquito de lo que llamamos tiempo, entonces como que hay una expectativa que a veces colinda con la desesperación. ¿Por qué no se cumple lo bueno que le he creído a Dios? ¿Por qué no se cumple aquello que Dios ha dicho que va a hacer en mi familia? ¿Por qué no se cumple aquello que Dios ha dicho que va a hacer en mis finanzas? He comenzado una nueva empresa y estoy aguardando que más rápido se cumplan aquellas cosas que Dios me habló al corazón cuando comencé esta empresa. Pero dice la palabra, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y miren esto, aunque la visión tardara aún por un tiempo, Dios nos habla en formas que nosotros podemos entenderle. Él sabe que como personas todos queremos tener ya aquellas cosas buenas que Dios nos ha prometido y Dios ha hablado en nuestro corazón. Y dice, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Dios va a cumplir aquello que habla en nuestro corazón, si nosotros lo creemos y lo vivimos, lo desarrollamos. Dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué significa? Que cuando para ti y para mí puede ser ya tarde o demasiado tarde, en el reloj de Dios todavía no es tarde. Y cuando para ti y para mí parece que se pasaron las mejores oportunidades, para Dios aún no es tarde. Y Dios dice, lo voy a cumplir, lo voy a traer, lo voy a hacer, lo voy a realizar. Wow, entonces sí es cierto que Dios se comunica con nosotros a través de visiones. Quiero compartir 3 puntos específicos que tienen que ver con la visión de nuestra iglesia local. Número 1. ¿Por qué importa nuestra visión? ¿Por qué importa nuestra visión? Anótalo, por favor. Primeramente, nuestra visión tiene que ver con personas. La visión de la CCA tiene que ver con personas. Y toda persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y toda persona es un ser eterno. ¿Cuántos pueden decir amén? Sin embargo, las personas el día de hoy, en su mayoría, están siendo víctimas de una enorme inseguridad. Según las estadísticas, esta inseguridad abarca todas las edades en las sociedades. Y después de muchos estudios psicológicos y aún psiquiátricos, los resultados son diferentes, son diversos. La verdad es esta, que este vacío que produce inseguridad en las personas proviene del fondo de sus almas. No importa que venga en algunos casos por algunos asuntos o realidades externas, pero se desarrolla dentro de sus almas, se desarrolla en el corazón. Es un desarrollo interno, es un tema interno. Y nosotros entonces sí lo entendemos porque entendemos la diferencia con lo que antes no teníamos y con lo que ahora sí tenemos. Estamos hablando que antes no teníamos a Jesús y sí nos dábamos cuenta entonces y entendemos ahora que hay un vacío sin Jesús. Hay un vacío sin salvación. Hay un vacío en cada persona sin la presencia del Dios que lo creó a ese ser humano. Hay un vacío sin la presencia del Creador. Y eso tú y yo lo entendemos ahora. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Jesús. ¿Cuántos se gozan por eso? Dile a tu vecino, ahora tenemos a Jesús. Entonces no hay ningún vacío. Gloria al Señor, no hay ningún vacío. Demos un aplauso al Señor. Entonces la diferencia la hace Jesús viviendo dentro del ser humano. La diferencia la hace Jesús. Por eso importa nuestra visión. Porque las personas sí importan. Y los problemas de las personas sí importan. Y su destino eterno sí importa.
El destino eterno de tus hijos, de mis hijos, sí importa. El destino eterno de nuestra familia más larga. Tus cuñados, tus primos, tus tíos, tus hermanos, sí importa. El destino eterno de otras personas llamadas amigos nuestros, sí importa. Entonces el destino eterno de las personas creadas a imagen de Dios, sí importa. Y por ahí comencé respondiendo por qué importa la visión de la CCA. Porque la visión de la CCA tiene que ver con personas. Y las personas sí importan para Dios. A Dios sí le importan. Y también a nosotros, los hijos de Dios, nos importan. Y la visión entonces que Dios nos ha dado nos capacita a ver una misma cosa. Que Arequipa necesita el Evangelio de Jesucristo. Por cientos y por miles, las personas están viviendo en un vacío que produce inseguridad en sus vidas. Y la única necesidad y diferencia que ellos van a tener es cuando conozcan a Jesús y vivan bajo el señorío de Jesucristo en su corazón. Ese amén está a medias. La diferencia la hace Jesús. Tu familia, mi familia necesita a Jesús. Arequipa necesita a Jesús. Entonces la visión de nuestra iglesia hace 30 años, pequeñita, ¿qué decía? Cuando éramos apenas 4 personas, 8 personas, 20 personas, ¿cuál era la visión que Dios nos dio? Es la misma que sigue siendo ahora. Arequipa será ganada para Cristo. Vamos a llenar toda nuestra ciudad con las buenas noticias de Jesucristo. Lo vamos a seguir haciendo. Para eso existe nuestra iglesia. No existe solamente para que tengamos reuniones más grandes y más numerosas y más ministerios y más labor y más sistemas y más estructura, que todo eso es bueno y necesario, pero nuestra iglesia tiene ese motivo, el motivo de nuestra iglesia, el motivo del corazón de Dios, para que hace 30 años el Señor levantara una iglesia con solamente 4 personas ese primer domingo, y las 4 eran católicas, apostólicas y serranas. Bien arequipeñas. Así eran las 4 personas con las que comenzamos. Entonces sí importa. ¿Por qué? Porque Dios vio un potencial. Esta pequeñita iglesia pueden comenzar a predicar mis buenas nuevas y pueden ganar a cientos y después a miles. Entonces tenemos una visión. Vamos a llenar nuestra ciudad con las buenas nuevas de Jesucristo y vamos a extender la salvación a todo aquel que Dios pone alrededor nuestro. Amén. Y también vamos a colaborar para que nuestro país sea plenamente evangelizado. ¿Cuántos pueden decir amén? Mientras lo hacemos, ya tenemos que verlo. Dile a tu vecino, ya tenemos que verlo. Si no podemos ver el final desde el inicio, entonces no podremos vivir nuestro presente poderoso. Repito, si no podemos ver el final desde el inicio, entonces no podremos vivir un presente poderoso. Y Dios quiere que tú y yo vivamos un presente poderoso. Dios quiere que nuestra iglesia, nuestra amada CCA, viva un presente poderoso. Y para que ese presente poderoso podamos vivirlo como iglesia local, tenemos que seguir viendo el final desde el inicio. ¿Cómo nos fue posible ver el final desde el inicio, cuando teníamos 1, 2 o 5 años como iglesia y éramos muy pocos y teníamos casi nada de recursos? ¿Cómo nos fue posible ver el final desde el inicio? Si nos fue posible ver así por la gracia de Dios cuando esa obra comenzó, entonces con mayor razón, por la misma gracia de Dios, tenemos que seguir viendo el final en el tiempo que estamos. Sí hemos avanzado un gran trecho, pero no es el final. El final es mucho más grande, el final es mucho más glorioso, el final es mucho más como Dios lo ha dibujado, y tenemos que seguir viendo el final desde el inicio. Dirán, pastor, ¿de dónde saca esas cosas? Es la forma en que Dios ve siempre. Es en la Biblia, es en el Nuevo Testamento, es en el Antiguo. Es la forma en que Dios ve las cosas. Esa es la fe. Dios nos hace ver el final y nos dice, así va a ser, pero míralo desde ahora. Vívelo desde ahora, haz lo que tienes que hacer ahora, pero mira el final como yo lo veo, dice Dios. Miren lo que dice Isaías 46:10. Dice que anuncio lo por venir desde el principio
Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. El Señor está hablando de sí mismo. El Señor está hablando de cómo realiza sus cosas. El Señor está hablando de cómo Él hace sus obras, de cómo Él concreta lo que quiere hacer. Y Él dice que anuncio lo por venir. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Eso es visión, que Dios te hace ver algo, no a medias, te hace ver algo en su producto terminado y te dice, así va a ser, tienes que creerme, así va a ser, tienes que vivir para eso, así va a ser, tienes que dar tu vida para ello, si quieres que se cumpla. Entonces, estamos hablando de visión, de aquello que Dios ya lo ha hecho y terminado, pero te dice, para que sea así, tengo que contar contigo, tengo que contar con tu fe. Tengo que contar con tu fidelidad. Para que sea así como te lo muestro, tengo que contar. Y Dios dice que anuncio lo por venir desde el principio. Dios quiere que vivamos así. Dios quiere que así vivas, mirando la visión de tu familia. Que veas desde el inicio, puedas ver el final. Dios quiere que así veas tu empresa, tu trabajo, tu negocio, tus proyectos. Que los veas así. Cuando Dios habla a tu corazón y te da una visión para hacer algo y tú comienzas a moverte con esa visión que Dios te da. Por ejemplo, Dios te da la visión que vas a ser una bendición para tu familia. Y que tu familia va a ser alcanzada por el Señor y que todos van a ser salvos en tu casa y que la fe va a llenar a tu familia, a tus familiares y a tu descendencia. Y cuando tú crees eso de parte del Señor, tú tienes que vivir para ello. Porque Dios te necesita para que su visión se cumpla. Dios te necesita para que aquello que Él pone en tu corazón pueda tener cumplimiento. Entonces, ¿cómo una iglesia puede desarrollar un presente poderoso? La visión nos capacita para hacerlo, mirando el final desde el principio. En otras palabras, si lo entiendes así, más difícil era hace 30 años ver el final de lo que nos es ahora. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Claro, porque la Biblia dice que tenemos que ver el final desde el inicio, porque Dios lo ve así. Entonces, hace 30 años, hace 25 años, hace 20 años, era más difícil mirar el final porque estábamos más lejos. ¿Están conmigo? Ahora estamos más cerca, iglesia. Por eso ayer mientras oraba, el Señor me dijo, predica sobre visión, porque la iglesia tiene que escuchar más sobre visión, tiene que retener, tiene que creer, tiene que correr, tiene que vivir, tiene que invertir sus vidas, porque la visión la quiero cumplir completamente, dice el Señor. Pero tú y yo como creyentes, como miembros, como parte activa de la CCA, tenemos que saber que la visión que Dios nos ha dado es grande, pero cuenta con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos importantes para que Dios cumpla completamente la visión que nos ha dado, que es bendecir nuestra ciudad y bendecir nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Una iglesia sin visión es una iglesia sin futuro. Y una iglesia sin futuro siempre volverá a su pasado. Repito, una iglesia sin visión es una iglesia sin futuro. Y una iglesia sin futuro siempre volverá a su pasado. Dile a tu vecino, ¿queremos volver al pasado? No, no queremos volver al pasado. Las cosas maravillosas del pasado fueron hechas por Dios y por nosotros en el pasado. Hay cosas gloriosas, maravillosas y más altas el día de mañana. Lo mejor está delante de nosotros y vamos a conquistarlo en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Recuerdo que el genio del automóvil, Henry Ford, tiene muchas historias que su vida se vincula con visión, porque fue un enorme visionario. Cada vez que ustedes lean de una mujer, de un hombre que logró grandes cosas para descubrir, para realizar, para conquistar, para hacer, en cualquier área donde han sido usados, ya sea en el área espiritual o cosas materiales, van a encontrar que eran personas con visión. Henry Ford fue un tremendo visionario.
Y cuando Henry Ford estaba avanzando, él nunca se detuvo con lo que quería seguir avanzando. Cuando ya era reconocido como el genio del automóvil, él concibió realizar un motor diferente a los convencionales que él hasta ahí había avanzado. Un plan revolucionario que iba a cambiar mucho el tema automotor en aquel tiempo, en aquellos años. Y entonces lo que iba a ser resultado iba a ser el motor V8, que en ese tiempo no existía todavía. Y entonces él lo soñó, lo ideó, por días y semanas lo tuvo en su mente, lo dibujó, hizo un montón de hojas, las rompió, siguió haciendo otras, comenzó a mejorar en su interior cómo podía ser este motor V8. Que nadie había pensado, por eso no existía. Y entonces, hasta que llenó unas 5 hojas de lo mejor que pudo, a pulso, dibujando, y reunió a todo su equipo de ingenieros. En ese tiempo ya la Ford era como decir, Ford significa carro en aquel tiempo, porque él era el genio que llevó el desarrollo automotriz a lo que ahora tenemos, pero él fue el que comenzó. Y entonces, cuando ya su empresa estaba creciendo, él no se detuvo para seguir soñando. Y entonces presentó a todo su equipo de ingenieros, presentó esas 5 hojas. Y en una reunión les dijo, esto estoy soñando. Que podemos crear otro motor diferente, un motor distinto, mucho más potente, mucho más grande, para tener mucha más producción, mucha más energía. Entonces vamos a poder tener vehículos mucho más grandes en cuanto a su fuerza. Entonces dijo, aquí están las hojas. Y les dio a sus ingenieros esas 5 hojas. Y los ingenieros las miraron, las voltearon, no sabían cómo mirar sus dibujos. Y entonces se quedaron con los ojos grandes los ingenieros. Y entonces él les siguió hablando, les dijo, con eso vamos a revolucionar el tema automotriz. Muchas cosas nuevas van a suceder con este motor. Vamos a mejorar mucho el transporte, la sociedad, el comercio, la labor. Vamos a añadir mucho de lo nuestro a lo que la sociedad necesita. Pero los ingenieros no entendían lo que estaba en los dibujos. Así que les dijo, lo he soñado por semanas y ese motor se va a producir. Ustedes lo van a diseñar. Entonces los ingenieros lo escucharon y le dijeron, pero no se puede hacer un motor así. Nunca ha existido, ni tampoco va a poder existir un motor como usted lo quiere hacer. Es muy grande, es muy complicado, es muy difícil porque es un sistema diferente al que estamos usando. No se puede, le dijeron. Entonces él le dijo, no importa si ustedes dicen que no se puede, ahí están mis 5 hojas, ustedes lo van a hacer. Él era un visionario, ni siquiera un buen dibujante. Y entonces uno de los señores le dijo, con todo respeto, señor Ford, que usted se merece, usted no es ingeniero. Y eso es algo que no tiene sentido. Y él dijo, por eso ustedes son ingenieros y por eso les pago. Lo van a hacer en 2 semanas. Y después de 2 semanas de mucho trabajo, se reunieron los ingenieros con él nuevamente, su equipo de ingenieros. Y entonces tenían la misma respuesta de 15 días antes, pero mucho más analizada, mucho más profesional. Se juntaron los ingenieros, se prepararon para argumentarle de una forma más técnica y decirle, señor Ford, realmente hemos trabajado 2 semanas y todos coincidimos en que este motor no puede existir. Es una idea suya, pero no es algo real. No se puede sencillamente construir un motor así. Y entonces él escuchó después de 2 semanas y entonces dijo, aquí les he traído unas hojas más para que entiendan. Las hojas eran lo mismo, pero dibujado desde otro ángulo. Dijo, miren, si ustedes me aseguran que no pueden construir este motor, no lo pueden diseñar y construir, yo les aseguro que en 2 semanas todos ustedes se quedan sin trabajo. Los voy a cambiar, les dijo. Tienen 15 días más. Y si en 15 días no me presentan nada concreto acerca de este nuevo diseño, los cambio a todos. Voy a tener otra plana de ingenieros. Entonces las cosas cambiaron ahí. Todo el acuerdo que tuvieron cambió porque el asunto era que se quedaban sin trabajo. Se quedaban sin chamba y dijeron, no, acá tenemos que hacer algo. Y se pusieron a trabajar, a soñar, porque él les dijo, tienen que soñar con esas hojas.
Aparte de lo que conocen como genio, ustedes tienen que soñar que ese motor sí existe, que ese motor sí puede funcionar, que ese motor sí se puede realizar, que ese motor sí puede traer mucho más desarrollo a la sociedad. Y después de 2 semanas se reunió con ellos y ya tenían una mentalidad diferente. No tenían el diseño del motor, pero tenían una forma de pensar distinta. ¿Por qué? Porque él había transmitido una visión. ¿Para qué iba a servir ese nuevo motor? ¿Por qué iba a ser de beneficio a la sociedad? ¿Por qué iba a ser de tanta utilidad? ¿Y por qué ellos sí tenían la capacidad para hacerlo? Y después de 2 semanas ya los ingenieros tenían algunos avances, les faltaba mucho todavía, pero ya dentro de ellos tenían lo más importante. ¿Saben qué es lo más importante? La visión. Mirarlo desde el inicio, mirar el final. Ustedes han escuchado de Walt Disney, ¿no es cierto? Y los parques tan famosos que hasta ahora siguen siendo, no eran solamente parques, sino se han convertido en una cadena de películas y de temas. Es toda una cosa Disney, ¿no? Es un monstruo en el mundo, todo lo que ha abarcado. Pero ¿cómo comenzó? Con un soñador. Hay tantas y tantas historias de Walt Disney, pero una muy cortita es que cuando inauguraron el primer parque, creo que fue en 1976 o por ahí, inauguraron su primer parque de Disneylandia, ¿no? Y era un asombro, era para el mundo una novedad, era algo fuera de su capacidad que podía existir, esos juegos, esas imágenes, esa forma de poner en práctica un parque para recrear a niños y jóvenes y familias enteras. Y cuando inauguraron ese parque, Walt Disney había muerto ya, un par de años antes. Habían trabajado casi 15 años para desarrollar ese primer parque. Y él había desarrollado todo, pero un par de años ya murió. Y entonces estaba ahí la junta de directores, los inversionistas, todo en la plataforma, una gran celebración. Y entonces uno de los presidentes que dirigía la ceremonia dijo, bueno, lamentablemente el soñador ya no está con nosotros. El que tuvo la visión de todo esto ya no está con nosotros. Él desarrolló no solamente en papel, él desarrolló la mayoría de todo ya en terreno, pero estamos inaugurando, casi 2 años después, él ya partió. Y él no está, sentimos mucho la ausencia de aquel que fue el que ideó y el que tuvo la visión de todo esto. Entonces la presentó a la viuda para que hablara en lugar de él. Y lo primero que hizo la viuda, lo miró al presidente, miró a toda la junta y les dijo, ¿saben qué? Y dijo a todo el público, mi esposo lo vio todo. Todo lo que ustedes pueden ver ahora en la inauguración, mi esposo hace años lo vio todo completo, en colores, en formas, en tamaño, en gente, en todo, lo vio todo completo. Y todos se quedaron mudos y comenzaron a aplaudir después que entendieron que el esposo había vivido mirando todo desde el inicio. Aunque estaba muerto, la esposa sabía, mi esposo lo vio todo. Entonces eso es visión que tú puedes ver junto conmigo como iglesia y podemos ver juntos. El Señor nos creó con un propósito. El Señor levantó la comunidad cristiana de Arequipa con un propósito. Tiene que ver con gente, tiene que ver con evangelización, tiene que ver con ayudar a las personas, tiene que ver con el cambio de sus vidas, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, tiene que ver con transformación, tiene que ver con sus casas, tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con un mover transformador del Espíritu de Dios. Para eso Dios nos creó, para eso existe la CCA. Así que CCA, acostúmbrate y sigue acostumbrándote a ver la cosa completa, la figura completa, la obra terminada desde el inicio. ¿Por qué? Porque Dios lo hace así. Y para que funcione en nosotros, Dios quiere que nosotros lo veamos así, que tengamos una visión fuerte y clara, que veamos las cosas mientras seguimos trabajando, que no perdamos de vista la visión que Dios nos ha dado. ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Por qué hay una iglesia llamada CCA? ¿Por qué Dios nos ha acompañado hasta ahora? ¿Por qué Dios nos ha respaldado y nos ha bendecido? Tenemos que seguir viendo la visión, la que Dios nos dio desde el inicio. ¿Pueden decir amén? Punto 2, ¿por qué es importante comunicar la visión? Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Miren, esa pregunta es importantísima. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?
¿Andarán 100 juntos? ¿Andarán 5,000 juntos si no estuvieran de acuerdo? Tenemos que hablar de visión porque la visión tiene la capacidad para unirnos. La visión entonces tiene en sí mismo un potencial de crear una unidad de propósito. La visión crea unidad de propósito. Y entonces el comunicar la visión produce un acuerdo en el corazón de los que le escuchan y la creen. Comunicar la visión produce un acuerdo en el corazón de los que le escuchan y la creen. Entonces es importante, importantísimo comunicar la visión. Y no solamente una vez al año. No. Yo les pido perdón, iglesia, porque he dejado de hablar desde la visión de una forma más continua. Les pido perdón, iglesia, porque antes lo hacía más continuamente. A veces me paraba en la iglesia y la gente pensaba y decía, el pastor no tiene otro mensaje que solamente habla y enseña de visión. Así fue al inicio. Yo me acuerdo que tomaba esos 3, 4 domingos cuando éramos chiquitos y la gente me miraba como si, pastor, hable de otra cosa, enseñe otra cosa, porque sigue hablándonos de visión, sigue hablándonos del sueño de Dios para nuestra iglesia, sigue hablándonos de una radio y nosotros somos recién 100 personas, pastor. No nos hable de una radio, nos sigue hablando de un canal de televisión y eso de pronto nunca se va a cumplir. Nos habla de un colegio y no sabemos si tendremos. Entonces yo hablaba de la visión con la palabra, pero hablaban las cosas prácticas que Dios habló a mi corazón, y algunas personas entonces se quedaron más fuertes, otros se fueron porque pensaron que estaba loco o que hablaba de más o que hablaba cosas que no eran reales, pero los que se quedaron fuertes porque la visión tiene el potencial de traer una unidad en el espíritu, y el corazón entonces que cree la visión y el corazón que se engancha con la visión es un corazón que Dios toma en cuenta para desarrollar lo que Él ha planeado hacer. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Otra versión dice, el pueblo se desenfrena. El pueblo no sabe dónde ir cuando no hay visión. No importa si el pueblo es pequeño, es regular o es grande. El pueblo necesita visión. La CCA, ahora que ha crecido a miles, necesitamos mirar la visión una y otra vez. Necesitamos hablar de ella, comunicar de ella, enfocarnos en ella. Mientras seguimos haciendo la obra, recordar, Dios nos trajo aquí porque nos dio una visión desde el inicio y nosotros le creímos a Dios y nosotros le dijimos, Señor, úsanos para que la visión se cumpla. Vamos a ser fieles, Señor, vamos a ser perseverantes, pero úsanos para que la visión tuya se cumpla. Y lo que hemos avanzado por la gracia de Dios, Él quiere que nosotros recordemos que es porque nos dio una visión. Tenemos que seguir comunicando la visión, tú, yo, entre nosotros tenemos que seguir comunicándonos la visión. Mientras vienen más personas al conocimiento de Jesús, tienen que escuchar más de la visión. Toda persona que entra a esta iglesia tiene que estar llena de la visión que Dios nos dio. Toda persona que comienza a servirle tiene que saber por qué servimos al Señor, por qué vivimos y hacemos lo que hacemos, porque el Señor nos dio una visión. Tenemos que comunicar la visión continuamente. ¿Por qué? Porque la visión nos va a empapar a todos. Vamos a estar empapados bajo la misma unción y el espíritu de unidad va a fluir a través de la iglesia de una forma más poderosa, porque Dios nos dio una visión para que todos la cumplamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Cuando Dios le dice a Habacuc, declárale en tablas, hay un indicativo que tenía que ver con otros, no solamente con Habacuc, tenía que ver con otras personas. Por eso le dijo, escríbele en tablas. Y tenemos que hacerlo en forma permanente. Así, cuando uno le escribe en tablas, lo que Dios está diciendo, esa visión va a ser permanente. Va a estar permanente hasta su cumplimiento. Va a estar ahí. Una vez que se cumpla, se va a constatar que Dios lo dijo y que Dios lo hizo, pero Dios usó personas. ¿Pueden decir amén? Por lo tanto, entonces, tiene que hacer así. ¿Para qué dice? Para que corra el que leyere en ella. Entonces, la visión tiene que comunicarse con audacia y con claridad, para que corra el que cree en la visión, del que la lee y la cree pueda correr. La versión en la traducción
mensaje que es en inglés dice así: escribe lo que ves, escríbelo en letras grandes de modo que pueda ser leído a la carrera. ¿Qué significa eso? Que tú y yo podemos leer ahí a la carrera un letrero grande, dice escribe con letras grandes. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho ver lo que Él va a hacer a través nuestro, y dice está ahí con letras grandes. Y si ya hemos comenzado a correr 10 años, 20 años, 30 años, tú y yo estamos corriendo, dice escríbelo con letras grandes para que el que está corriendo a la carrera siga leyendo. La visión de Dios está delante de nosotros. Dios nos ha puesto para bendecir la ciudad, para transformar la ciudad, para bendecir familias, para bendecir a niños, a jóvenes, adultos, ancianos. Dios nos ha puesto para bendecir con los medios de comunicación. Dios nos ha puesto para bendecir a través de la educación. Dios nos ha puesto para bendecir con el trabajo social. Y mientras seguimos corriendo, podamos leer allí con letras grandes para que no nos perdamos. ¿Hacia dónde va nuestra iglesia el día de mañana? Hacia lo que queremos de la visión. No nos vamos a extraviar, como dice el versículo en Proverbios. Dice que el pueblo que no tiene visión se extravía, se confunde. Y un pueblo confundido y extraviado entonces no llega a ningún sitio. ¿Dónde va a llegar la CC en los próximos años? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia aquello que Dios nos habló desde el principio. Y vamos a tener que seguir viendo la visión, hablando de la visión, recordando la visión. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos dio. ¿Pueden decir amén? Punto 3. ¿Quién correrá con la visión? Dile a tu vecino, ¿tú correrás con la visión? Porque dice, para que corra el que leyere en ella. Se necesita de muchos corazones que puedan entender, amar y correr con la visión. Digan conmigo, entender la visión, amar la visión y correr con la visión. Miren lo que dije al inicio, se necesitan muchos corazones. Porque con el corazón vamos a entender la visión de Dios. No se puede entender solamente con la mente. No es un asunto solamente de intelecto, de capacidad, de fuerza, de recursos, de energía, de dinero, de número de personas. No. Es todo eso, pero mucho más. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una visión y la iglesia no es una institución más. La iglesia no es un equipo de fútbol. La iglesia no es una franquicia. La iglesia no es una plataforma de redes sociales. La iglesia no es Starbucks. La iglesia no es ningún centro cultural. La iglesia no es ninguna institución en particular. La iglesia es la columna del Señor aquí en la tierra. Es columna y baluarte de la verdad, dice la Biblia. Y tiene un propósito para cumplir la visión de Dios. Y la vamos a cumplir. Entonces tenemos que saber que el Señor nos ha dado una visión y tenemos que correr. ¿Cómo? Entendiendo con el corazón, amando con el corazón y corriendo hasta el final con el corazón. Aquí hay personas en la iglesia que me han dicho, pastor, voy a correr con la visión que Dios puso en su corazón hasta que muera. Y mis hijos cuando crezcan van a amar a Dios y seguro van a amar la visión y van a correr también con la visión. Pastor, vamos a ser fieles a Dios y a la visión que Dios le dio a usted en la iglesia hasta que muere. ¿Y saben qué? Han pasado 30 años y sigo viendo muchas familias que me dijeron eso y siguen corriendo. Y yo doy gracias a Dios. Les doy gracias por su fidelidad. Les doy gracias. ¿Por qué? Porque no seríamos lo que somos hasta ahora. No hubiéramos avanzado lo que hasta ahora hemos avanzado si no tuviéramos esa determinación. Vamos a amar la visión porque la entendemos en el corazón y vamos a correr con ella. Correr con ella significa vamos a gastar parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no gastamos toda nuestra vida. Seamos sinceros. Cuando venimos y somos iglesia y actuamos en la iglesia, estamos usando una parte importante, pero no es toda nuestra vida. Esa parte importante la vamos a gastar y con gusto. Vamos a desgastarnos y con gusto. Vamos a envejecernos y con gusto. Vamos a habilitarnos y con gusto. Vamos a hacer las cosas que la visión requiere y con gusto. ¿Por qué? Porque Dios está contando con cada uno de nosotros. Dios cuenta con tu corazón. Dios cuenta con tu acción. Dios cuenta con tu fe. Dios cuenta con tu creencia. Dios cuenta con tu participación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Tengo más para compartir, pero vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Dios nos dio áreas para desarrollar y Él por su gracia y fidelidad nos ha dado ya varias cosas. Y ya nos ha dado más que una muestra. Una y otra y varias muestras que Él nos habló. Ya nos las ha dado el Señor hace tiempo.
Y nosotros tenemos que tener un corazón ahora rendido al Señor. Señor, voy a entender la visión y la voy a amar con el corazón, como dice tu palabra. Porque tú quieres que yo corra con la visión, Señor. La visión fue dada para mi iglesia. Esta es mi iglesia, esta es mi casa espiritual. Yo soy parte de esta casa, Señor. Es donde tú me has puesto. Es mi familia espiritual. Y tú quieres que yo corra con la visión, Señor, de mi casa. Pero antes de correr, yo tengo que entenderla con mi corazón. Yo tengo que amarla con mi corazón, para que cuando corra no me canse, para que cuando corra no me agote, para que cuando corra no renuncie, para que cuando corra no me desanime, para que cuando corra no me detenga. Tengo que amar esa visión, Señor, en mi corazón, para que cuando corra, corra con ganas, corra con gusto, corra con propósito, corra con determinación, corra con las fuerzas tuyas y haga aquello que tú quieres, para lo cual mi vida sea usada, Señor. Quiero recordarte que Dios te conoce bien y Dios sabe para qué Él te va a seguir usando dentro de la visión. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros como iglesia somos importantes. Los adultos son importantes, los niños también, los adolescentes y los ancianos también, los jóvenes son importantes. Cada uno de los segmentos que componemos la iglesia somos importantes para el cumplimiento de la visión. Así que tú háblale al Señor de tu corazón, dile: Señor, lo veo un poco, lo veo mucho, no veo nada, pero tú me estás hablando a través de mi pastor que soy importante para la visión. Señor, sígueme hablando. Señor, yo abro mi corazón. Señor, me rindo a ti. Señor, quiero correr con la visión. Si vamos a bendecir toda la ciudad, te quiero creer, Señor. Es la visión que nos has dado. Si vamos a llenar a Arequipa con las buenas nuevas, te quiero creer, Señor. Si vamos a traer mucho más avivamiento y transformación de lo que hasta ahora hemos visto, quiero creerlo, Señor, y quiero ser parte de ello. Habla al Señor de tu corazón. Háblale al Señor de tu corazón. Dile: Señor, yo quiero ser parte de la visión. Señor, úsame con la visión que has dado a mi iglesia. Mientras estás orando al Señor, haz que tu corazón sea escuchado. No hagas una oración rutinaria, haz que tu corazón sea escuchado. Y si necesitas entender más la visión y amarle, entonces ahora sí, sé sincero, dile: Señor, no entiendo mucho la visión, házmela entender, Señor. Haz, Señor, que ame la visión de mi iglesia, porque es tu visión. Haz, Señor, que ame el trabajo de mi familia local, porque es tu trabajo, Señor. Haz, Señor, que quiera en el cumplimiento, porque es lo que tú quieres cumplir, Señor. Y que me pueda ver dentro de esto, Señor, de tu cumplimiento, de tu trabajo, de tu obra, que me vea ahí, Señor. Entonces, aquí en esta mañana, y mientras estás orando, quiero decirte: necesitas doblegar tu corazón delante de Dios, porque Dios sí te quiere usar y Dios sabe cómo usarte. Háblale al Señor de eso. Quiero hacer un llamado a personas que no tienen a Jesús en su corazón hoy día y que están diciendo: ¿cómo ser parte de algo que no me siento del todo que pertenezco? El vacío existencial que tienen las personas en toda la tierra es un tema del corazón. Y si tú no tienes a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, hoy día Dios quiere que tú lo hagas. Hoy día Dios quiere que tú experimentes y recibas a Jesucristo, el único Señor y Salvador. Así que haré una oración en ese momento. Mientras todos la repetimos, tú puedes hacerla como una decisión de fe. Oramos así: Señor Jesús, gracias porque me amas. Gracias porque moriste llevando mis pecados y hoy día estás vivo. Yo te necesito. Te entrego mi vida completamente. Me arrepiento de mis pecados. Quiero vivir para ti y quiero ser usado por ti. Señor Jesús, tú y yo somos uno, desde hoy y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor.